Bueno, muchas gracias, César, por la invitación y por la presentación. Sabemos que toca hablar de litio, es un tema recurrente y que despierta mucho interés. Y en esta ocasión me han solicitado que dé una introducción de los aspectos geológicos del litio y voy a hacer eso siguiendo un poco este esquema que tenemos aquí, hablando brevemente sobre la química, la geoquímica y la mineralogía del litio como aspectos introductorios para entender las diferentes tipologías de yacimientos minerales y finalmente quiero dar alguna pincelada de perspectiva global. El litio es un elemento de del primer grupo de la tabla periódica, de hecho es el metal más liviano de todos, forma parte del grupo de los alcalinos y como todos los elementos del grupo de los alcalinos posee una valencia +1 y tiende a formar enlaces, sobre todo con un fuerte carácter iónico, lo que los hace bastante soluble. Como vamos a ver a continuación, eso es bastante importante. Posee sobre todo dos isótopos principales, el isótopo 6 y el isótopo 7, siendo el número 7 el más abundante en la naturaleza, con más del 92% de la abundancia. Solo quiero llamar la atención aquí con esta diapositiva, que de hecho, esto va a ser complicado, que de hecho el litio es el elemento más escaso del sistema solar y que por lo tanto es una especie de milagro geológico que lleguemos a tener minerales propios de litio y que lleguemos a tener yacimientos de litio. Si en el sistema solar su concentración es de 0,06 partes por billón, siendo una parte por billón la milésima parte de una parte por millón, que sería un gramo por tonelada, la cosa mejora aquí en la Tierra, sobre todo en la fracción silicatada de la Tierra, donde aumenta su concentración hasta 1,39 gramos por tonelada. En la corteza continental, en general, en promedio, 17 gramos por tonelada, pero en la corteza continental superior llegamos ya a 35 ppm, ¿no? Partes por millón, gramos por tonelada. Y algunas rocas graníticas, exclusivamente asociadas a corteza continental superior, llegamos ya a 7.000 ppm, ¿no? Estamos hablando ya casi del 1%. Por lo tanto, hay algo, habrá algún mecanismo que lleve a esa concentración progresiva de litio en la corteza continental. En cambio, en el agua del océano pues no es muy elevado, 0,18 partes por millón, y a nivel general en los organismos, incluyendo nuestro cuerpo, en el cuerpo humano pues la concentración es de 60 partes por billón, no es muy elevado y eso se debe a que no está involucrado por procesos biológicos. ¿Por qué tenemos esa concentración progresiva en la corteza continental superior? Básicamente por el comportamiento geoquímico del litio, que se puede dividir principalmente en dos aspectos. Uno sería que es un elemento litófilo, tiende a formar rocas, se siente más o menos a gusto en los silicatos, pero es moderadamente incompatible. Eso quiere decir que se suele concentrar en magmas residuales, en fracciones residuales de los magmas. Pero es solo moderadamente incompatible, tampoco es que sea altamente incompatible porque de hecho posee un radio atómico y un radio iónico que es muy similar al del magnesio, que para nada es un elemento incompatible. Si bien el litio tiene una carga +1 y el magnesio +2, lo que dificultaría su sustitución directa, ¿no? Y tampoco es favorable, convirtiéndose en incompatible. Y el otro aspecto importantísimo para entender el por qué se concentra el litio y da lugar a yacimientos minerales también es porque es hidrofílico. Eso quiere decir que es relativamente fácil de lixiviar de las rocas, los minerales, donde está de manera primaria y ese fluido lo puede, como digo, lixiviar y a partir de ahí se particiona entre el fluido y las fases secundarias de alteración o meteorización que se forman de ese proceso, donde se pueden llegar a concentrar bastante, como veremos. Si fundimos esas rocas que contienen sedimentos o minerales secundarios que ya están enriquecidos en litio, pues automáticamente ya estamos generando un magma que está enriquecido en litio y un poco podemos decir que la vuelta empieza a girar hasta el punto de que llega, después de 1500 años de evolución de la Tierra, llegamos a una concentración de litio suficiente en la corteza continental como para formar minerales propios de litio, es decir, minerales en los que el litio está en la estructura. Hay 124 minerales de litio, de los cuales prácticamente 3/4 partes son silicatos y un 19% son fosfatos, ¿no? Los más famosos
serían, en el caso de los silicatos, pues la spodumena, por supuesto, de hecho es la mena principal de litio todavía a día de hoy, turmalinas, como la albaíta, micas como la lepidolita, neptunita o anfíboles tipo holmschistita o la jadarita, ¿de acuerdo? Que es un nesosilicato, y también arcillas, van viendo que voy repitiendo la palabra arcillas, como por ejemplo la hectorita, donde el litio está dentro de la estructura, también en otra arcilla como la tainolita, y también puede estar no dentro de la estructura, sino en posición de intercambio catiónico en arcillas expansivas. Los fosfatos más famosos, trifilita, litiofilita, ambligonita, oxidróxidos como la litioforita, y carbonatos, el principal es la zabuyelita, pero también tenemos magnesita enriquecida en litio. Y a partir de ahí, solo con eso, me gustaría explicar diferentes tipologías de yacimientos. Las principales son las asociadas a pegmatitas graníticas y los de tipo hidromórfico. Esos son los convencionales. Como no convencional, pero muy importante económicamente, tenemos los asociados a volcanogénicos o a volcanismo. Y después hay otros tipos, como los de óxidos de manganeso, que no voy a explicar, ni los de Grayson, ni los de granitos de tierras raras por una cuestión de tiempo. Entonces empezaríamos por el de las pegmatitas graníticas. Pegmatita es un término textural para rocas ígneas que tienen cristales muy grandes y crecimientos esqueléticos y direccionales. Y además le añadimos el apellido aquí, si se fijan, de pegmatitas graníticas, porque de alguna manera eso está enmarcando su composición, es una composición ácida, diferenciada, y se emplazan sobre todo en forma de diques, en forma de intrusivos, en forma de diques. A ver. Vale. De todas las familias de pegmatitas que hay, la que más nos interesa para lo que estamos hoy aquí es la de la familia LCT, que significa justamente litio, cesio y tántalo, ¿de acuerdo? Esa es la principal fuente todavía de litio a nivel global y además producen muchos otros metales de gran interés tecnológico. Estas pegmatitas del ST para el público geológico pues serían equivalentes a fundidos peraluminosos por fusión parcial de sedimentos. Suelen ser muy complejas, la mineralogía suele ser muy compleja y también muy espectacular, conteniendo sobre todo a nivel de litio pues silicatos y fosfatos, silicatos sobre todo spodumena, pero no únicamente, y por poner una... Ups, ya digo yo, esto va a ser difícil. Y por poner un ejemplo... me perdonan. Por poner un ejemplo, ¿no? Yo digo que en pegmatitas se forman cristales muy grandes, pues esto que tienen aquí es un cristal métrico de spodumena en una pegmatita de Estados Unidos. ¿De acuerdo? De esta tipología, de esta familia en concreto, no tenemos en Perú. Son yacimientos de grandes leyes, o sea, la ley es bastante elevada, si bien el tonelaje puede ser más bien restringido, si lo comparamos sobre todo con el segundo tipo de yacimientos, que serían los hidromórficos. En los yacimientos hidromórficos el litio está disuelto en una salmuera, ¿de acuerdo? Entonces no hay mineral de litio, sino que el litio está disuelto en la salmuera. Y hay diferentes tipos de yacimientos hidromórficos, siendo el salar el principal, ¿no? Y el que todos conocemos, pero también hay otros, como vamos a ver a continuación. En todos ellos, el caso es que genéticamente comparten que un fluido acuoso interacciona con una roca que inicialmente ya es rica en litio, lixivía ese litio, lo transporta y de alguna manera lo almacena. De todos, pues el más famoso, por supuesto, son los salares, y económicamente más rentable, en el que tenemos salmueras que llegan prácticamente a la saturación para muchas sales, incluyendo halita. De salares tenemos maduros e inmaduros. El salar inmaduro sería pues, el que está en una secuencia sedimentaria principalmente compuesta por sedimentos clásticos y tiene algunos niveles de evaporitas, mientras que un salar maduro, que es el clásico, el que tenemos todos en la mente, se forma en climas más áridos. La secuencia sedimentaria estaría compuesta sobre todo por evaporitas y de hecho contiene normalmente una capa inferior de halita que es masiva y una capa superior de halita porosa, que es donde está la salmuera que puede contener el litio. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de yacimientos, a diferencia del anterior, sería de ley muy baja, la concentración de litio es muy baja, pero el tonelaje es muy elevado. Y si me deja esto, pongo aquí una tabla que es muy interesante sobre concentraciones de litio en diferentes salares del famoso triángulo, ¿no? litífero de los Andes. Ponemos el primero, el que a lo mejor tendría unas reservas así por descubrir, bueno, más
sería Uyuni, ¿no?, en Bolivia. En ese caso, la concentración de litio está entre 300 y 600 miligramos por litro y es un salar maduro. En el caso de Atacama, 1.400 miligramos por litro y también es un salar maduro. Y en el caso de Cauchari, en Argentina, una concentración de litio de 800 y pico miligramos por litio y es un salar inmaduro. Entonces, con esto quiero decir que el hecho de que sea un salar maduro o inmaduro no afecta en sí, per se, a la concentración de litio en la salmuera. ¿Vale? También quiero llamar la atención, en el caso de Uyuni, si se fijan, he puesto ahí que tiene mucho magnesio y eso suele ser un problema. Tiene mucho magnesio con respecto al litio, ¿no? Ahí pueden ver la fracción. Y eso puede resultar un problema grande y a veces insalvable a la hora de separar el litio por un proceso de evaporación, ¿de acuerdo? Justamente porque recuerden que habían características similares entre magnesio y litio. Aquí pongo una foto que he sacado de Reuters del salar de Atacama, donde pueden ver estas grandes piscinas, ¿no?, de desecación, con varias empresas que trabajan ahí. En el caso de un salar, pues lo que se hace es bombear la salmuera enriquecida en litio y se deposita en grandes piscinas de mucha extensión y poca fondaria, porque lo que queremos es favorecer la evaporación. De hecho, esta explotación es económicamente muy rentable, porque la energía que utilizamos es sobre todo el sol, ¿verdad? Entonces, energéticamente es muy favorable y es por eso que los inversores ahora tienden a ir hacia aquí, eso explicaréis mejor, seguro, pero en cambio no es tan eficiente desde el punto de vista de los recursos hídricos y a veces hay conflictos entre empresas, como por ejemplo entre estas dos, si han podido seguir un poco la información en la prensa, pero en todo caso el procedimiento que se sigue es este: se depositan en grandes piscinas y se van precipitando sales, progresivamente, pues alita, silvita, carnalita, y finalmente se obtiene una carnalita litífera donde también hay magnesio. Entonces, si hay mucho magnesio, también se queda en ese último producto y después de ahí esa sal se trasladaría a plantas de procesamiento donde sí que ya conseguiríamos concentraciones de litio suficientemente elevadas para la fabricación de baterías, etcétera. No son los únicos, los salares de tipo hidromórfico. Como decía, también podemos encontrar concentraciones muy atractivas de litio en salmueras en campos petrolíferos, de varios cientos de miligramos por litro, 700, ¿no? El problema es que deberíamos sacarlas y a veces estas aguas asociadas a petróleo están a grandes profundidades, más de 1 kilómetro, y después también necesitaríamos que de alguna manera pudiéramos aprovechar la evaporación con el sol, ¿no? Y los campos petrolíferos pues están donde están, no siempre están en condiciones áridas, ¿no? Y el otro tipo que es muy, muy interesante, y vamos a escuchar hablar mucho de él, es el de salmueras en campos geotermales, en que el producto principal es el calor, la energía que contiene esa salmuera, y además como subproducto podemos obtener litio, y eso no es nuevo. Por ejemplo, en la frontera entre Estados Unidos y México, en Salton Sea, están extrayendo litio a partir de salmueras en campos geotermales. Y el último tipo, que supongo que es el que más interés despertaría aquí en Perú, sería este, ¿no?, el que está asociado a depósitos volcánicos o asociado a cenizas volcánicas, en el que lo que tenemos es dos parámetros, sobre todo, que agrupan todos ellos. Uno es que están asociados a volcanismo riolítico, muy diferenciado, y dos, que se da dentro de calderas. Necesitamos que exista una cuenca que de alguna manera controle y focalice el lugar donde se dará el enriquecimiento secundario que permitirá llegar a concentraciones económicas, ¿no? A partir de ahí hay de dos tipos. Uno es de tipo jadarita, muy importante a nivel económico, pero solo existe un único lugar, en Hadar, en Serbia, donde se haya descrito. Y el otro es el de tipo arcillas, y dentro del tipo arcillas tenemos también varios subtipos, incluyendo cuando es un yacimiento tipo arcillas, en que el litio está pues, en hectorita, tañolita, o también tenemos otro subtipo, que sería cuando el litio está adsorbido, y entonces hablamos de ion clay deposits. También son depósitos de arcilla, pero el litio está adsorbido. En este caso, las leyes son bastante bajas y los tonelajes también son más o menos moderados, como vamos a ver a continuación. Entonces, el que está más bien estudiado es McDermott, el McDermott Volcanic Field en Nevada, donde el litio está depositado o está concentrado en estas capas. Es toda una secuencia sedimentaria de relleno y volcanosedimentaria de relleno de caldera, donde las leyes llegan a 3000 o más
partes por millón de litio. De hecho, el magma riolítico inicial, que se ha podido medir a través de inclusiones de fundido, llega a concentraciones de 1300. Entonces, insisto, necesitamos algo que permita incrementar esa ley, ¿no? Que permita incrementar la concentración, y eso se consigue en calderas, ¿no? Entonces, en este caso, tendríamos una caldera, dentro de esa caldera se depositan la secuencia volcano-sedimentaria, y la formación del depósito se da después de la depositación de estos sedimentos, después de la actividad de la caldera en sí, por circulación de fluidos meteóricos o hidrotermales que lixivían el litio y lo concentran en minerales secundarios, como por ejemplo las arcillas, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos una caldera, y es por eso que estas empresas suelen contratar a muy buenos geólogos para hacer geología de campo y delimitar dónde está el límite de la caldera o del sistema de calderas, ¿de acuerdo? En el caso de McDermid hay una secuencia sedimentaria inferior, donde la concentración de litio es mayor, asociado a arcillas ilíticas, posiblemente tainolita, mientras que en la secuencia inferior estaría asociado a arcillas tipo hectorita. Y el hermano peruano de McDermid pues sería el campo volcánico de Macusani, ¿no? En el campo volcánico de Macusani lo que tenemos es unos niveles de toba, que son estos blanquecinos, que están integrados en la formación Macusani, que forma parte del grupo Kenamari de Sandeman, y en concreto, como digo, están asociados a estos niveles que, como pueden ver, se encuentran dentro de toda una secuencia volcano-sedimentaria también de caldera. Las concentraciones aquí llegan a 3.000, 4.000, 5.000 ppm, reportan las empresas trabajando en el lugar. Y cuando digo que es una cuenca sedimentaria, pues por poner un ejemplo, ¿no? Esto está a techo del nivel de tobas, y aquí vemos un relleno de canal asimétrico asociado, o sea, es sin deformacional, asociado a una falla normal, ¿no? Y entonces, como tal, hay que aplicar las herramientas de la geología estructural, ¿no? Y del estudio de cuencas para poder explorar en este tipo de calderas, ¿no? Aquí lo que tienen es una foto en el campo volcánico de Macusani, ¿de acuerdo? A techo, estos sedimentos formando, que están bien depositados sobreyacentes con sobre las tobas litíferas, y ambos estarían onlapando un edificio intrusivo aquí, ¿no? Texturalmente, pues bueno, suelen ser tobas de color blanquecino, muy finamente laminadas, y muchas veces han actuado como niveles de despegue, de deformación, concentran la deformación, porque es un material más bien plástico, y de nuevo es muy importante tener buenos geólogos estructurales para poder dar continuidad a un yacimiento de este tipo. Y a nivel textural, pues bueno, ya ven que hay bastantes texturas diferentes, incluyendo laminaciones muy finas, a veces texturas más oquerosas, hay tobas ricas en cristales y también tobas más masivas. Y en el caso de Macusani, pues no se sabe cuál es la concentración en el magma riolítico inicial. En principio, no se ha estudiado en inclusiones fundidas, como en el caso de McDermid, pero de la misma edad, suponemos que de la misma edad que esas tobas litíferas, es la macusanita. La macusanita es el vidrio obsidiana más famoso del mundo, pueden decir, porque tiene una composición muy especial, tiene una composición muy evolucionada que justamente es equivalente a esas pegmatitas LCT que hablaba antes. Y en estas, los valores de litio pues en promedio están en 1.300 partes por millón. Entonces, puede haber sido una buena fuente primaria a partir de la cual se lixivía el litio y se concentra en materiales tipo arcilla. Solo para dar un poquito de perspectiva, ya voy terminando, los depósitos tipo pegmatita y jadarita están caracterizados por tener una alta ley, pero una cantidad de recursos reservas más bien moderada, si lo comparamos con los salares, ¿no? Donde la ley es muy baja, pero podemos llegar a tener unos recursos o reservas gigantes. Y los de tipo arcilla, incluyendo los de Perú, pues están un poco entre medio a nivel de ley, si se fijan, y no llegan a tener tampoco unos recursos reservas, digamos, comparables a los de los salares. Entonces, ¿de dónde se explota el litio? Sobre todo el año pasado en Australia, 55.000 toneladas, y en Chile 26.000, mientras que si miramos reservas sobre un total de 22 millones a día de hoy,
9,2 están en Chile, es decir, Chile en sí cuenta con más reservas que Australia a día de hoy. Si miramos los recursos, que sería como mirar el panorama a medio plazo, pues sobre un total de 89 millones de toneladas de litio a nivel global, pues si se fijan, hay una proporción importantísima de eso que está en América Latina con Bolivia, 21 millones, Argentina, 19, Chile, 10. ¿De acuerdo? Y Perú se encontraría bastante más atrás, con una posición bastante modesta en cuanto a recursos, con 880.000 toneladas. ¿De acuerdo? Eso para dar un poco de perspectiva. Con esto quiero decir que seguramente Perú no liderará el mercado del litio, como sí que lidera el de otros metales, pero tiene un papel muy importante, como veremos a continuación, porque si bien en el pasado la mayor parte de la producción, por ejemplo, en 2018, venía de Australia, Chile y Argentina, que sería lo mismo que decir, sobre todo de pegmatitas y de salares, vemos que hacia el 2030 se espera que la producción en Oceanía, es decir, en Australia y en América Latina, prácticamente se iguala. Y dejo esta diapositiva para el final, hacia 2025, algunos autores prevén que podría haber, con los recursos, con el suministro confirmado a día de hoy, una escasez en el suministro de litio en el mercado global, lo cual podría ser problemático, pero es que a 2030, según estas previsiones, necesitamos que entren en juego no solo los recursos convencionales, sino también los no convencionales, algunos que no están anunciados, y eso incluye cualquier tipología, incluyendo las de tipo arcilla, y ahí Perú, por supuesto, tiene un papel importante. Entonces, para terminar, algunos mensajes para llevar a casa. El litio es un metal alcalino y está extremadamente empobrecido en el sistema solar, pero, por suerte para los que estamos aquí, se concentra en la corteza continental terrestre y llega, por su carácter incompatible, moderadamente incompatible e hidrofílico, y llega a formar minerales propios y yacimientos propios de litio, de los cuales las pegmatitas graníticas y los hidromórficos son los convencionales y los de tipo volcanogénico son todavía no convencionales. ¿De acuerdo? En todo caso, todos estos tipos están asociados a magmatismo félsico, es decir, a magmatismo riolítico. ¿De acuerdo? Las pegmatitas y los salares dominan el mercado a día de hoy, pero vamos a necesitar nuevas fuentes, incluyendo aquellas no convencionales. Entonces, en Perú, hasta el momento no hemos descrito que hayan pegmatitas de tipo LST, no tenemos salares, sabemos que tenemos depósitos volcanogénicos, esos son los que todo el mundo conoce, Proyecto Falciani, etcétera. Pero creo que además tenemos campo para explorar la presencia de litio en otros contextos, como serían salmueras en campos petrolíferos y en salmueras en campos geotermales. ¿De acuerdo? Y un poco eso es todo lo que quería decir y, bueno, muchas gracias a todos por su atención. Bien, gracias por la presentación, Lizar. Y en segundo lugar, ahora tenemos la presentación del doctor Manuel Viera. Por favor, adelante. Hola. Bueno, primero que nada, muy contento de estar acá y compartir con ustedes esta presentación respecto que hemos titulado El litio ya no es una opción, es una obligación, precisamente por lo que estaba hablando el colega recién. Muy rápidamente, algunas preguntas orientadoras es, si tenemos litio, ¿a qué nos enfrentamos? Un breve análisis FODA, que en ingeniería el FODA se transforma en DAFO-CAME, para que todos ustedes sepan, y posteriormente vamos a ver si podemos aprovechar estas ventajas competitivas que en estos momentos el mercado nos está ofreciendo. Y termino con algunas conclusiones. Como ustedes saben, hoy en día la electromovilidad y las energías renovables están de moda. Y para eso la minería obviamente es el actor principal.
no me voy a referir justamente a todos los problemas que hoy en día tiene la minería, de muchos activistas y una reputación respecto a la sociedad. Ustedes pueden ver ahí de que el litio y el cobre y más aún otros minerales son los actores relevantes entonces para esta electromovilidad. Como ustedes saben, el colega presentó muy bien los distintos salares. Este es el salar de Atacama, el desierto más seco del mundo, pero obviamente está dentro de las entrañas del desierto una cantidad enorme de riqueza, aún todavía no descubierto. Hay muchos estudios respecto a reservas y recursos de los distintos salares que son bastante erróneos, por así decirlo. Y las reservas que eventualmente dice la Oficina de Geología de Estados Unidos no considera los otros salares de Chile, solamente considera el salar de Atacama. Ahí entonces ahora empezamos a hablar que entró como un jugador importante Perú, podríamos empezar a hablar entonces de un rombo, en vez de un triángulo de el litio que era Argentina, Bolivia y Chile. Ahora entra Perú. Rápidamente podemos indicar que las reservas del litio a nivel mundial, ustedes pueden observar ahí que en general, digamos, Chile empezó durante mucho tiempo, por mucho tiempo fue el primer productor de litio y después fue superado, digamos, por Australia. Pero Chile todavía con sus salares tiene algunas ventajas competitivas que voy a empezar a explicarlo en algún momento. Wow. Ahí tienen ustedes entonces en qué nos enfrentamos, que el punto número 1 es el caso específico de cómo puede estar la demanda mundial respecto al litio en los próximos años. Esta misma demanda, muchos consultores y muchas empresas relacionadas han tenido información bastante volátil al respecto. Ya voy a ir explicando por qué en estos momentos esta demanda ha sido muy volátil respecto a la enorme presión que se tiene con los vehículos eléctricos, que hoy en día, digamos, en estos momentos prácticamente hay una guerra desatada con las grandes potencias que fabrican vehículos eléctricos. Ahí ustedes pueden observar que Bloomberg, que es una entidad que básicamente reúne una cantidad importante de información. Esto es de hace 2 o 3 días, donde ustedes pueden observar la fabricación de los vehículos, que inclusive, digamos, supera alrededor de los 3 millones o más, y cómo realmente el precio justamente ha estado de una manera exponencial. Es decir, ha batido récord al respecto y eso obviamente genera un apetito voraz de los distintos países por la búsqueda y la exploración de nuevos depósitos. Entonces paso al segundo punto, que siempre es bueno, sobre todo en lo que a mí me corresponde cuando hacemos diseños de proyectos de ingeniería, hacer el famoso DAFO-CAME, que es el FODA. Es decir, en este caso las debilidades se corrigen, las amenazas se afrontan, las fortalezas se mantienen y las oportunidades se explotan o se exploran. Veamos un poco, no voy a poder decirle todas por razones obvias, pero en general hoy día ya tenemos una oportunidad, que tenemos el rombo del litio. Entonces ya Perú entonces sí puede ser un actor relevante. Entonces, para darnos cuenta, prácticamente tenemos casi el 70-80% de los recursos de litio del mundo, y la pregunta que uno empieza a hacerse, entonces, ¿por qué nosotros no podemos controlar el precio? Y China en estos momentos es el que controla los precios. Esa es una primera pregunta. En segundo lugar, tenemos también una oportunidad histórica de aumentar la producción y además también acelerar la exploración geológica. En general, en Latinoamérica, la exploración geológica es casi el hermano pobre, que tradicionalmente las empresas en general dan una cierta cantidad para la exploración, en circunstancias que desde el punto de vista de la economía minera es el principal factor para reemplazar recursos o reservas ya agotados, o en la búsqueda de nuevos yacimientos para no salir
para no salir del negocio. También los vehículos eléctricos siguen aumentando cada año. China producirá este año 6 millones, según lo que informó hace poco, de vehículos eléctricos, y en total Bloomberg vuelve a decir nuevamente, digamos, una información que esto podrían llegar hasta 10 millones justamente de vehículos eléctricos. ¿Cuál es el impacto? El impacto es que se van a requerir más baterías, se van a requerir más chips, se van a requerir muchas cosas que eventualmente necesita el litio. Entonces, el precio del carbonato de litio entonces alcanzó máximo histórico de 550 yuan, que eso llevaba más o menos un poco digamos, a la tasa de cambio, eso es alrededor de $71.400 la tonelada. Es increíble, es decir, si nosotros hacemos una relación con el actual precio del cobre, prácticamente son 9,6 veces, digamos, una tonelada de litio es 9,6 veces más valioso que una tonelada de cobre fino, para que ustedes vean un poco el contexto. En el 2002, por ejemplo, los precios de litio se han triplicado, es decir, lo que llevamos de este año, solamente lo que llevamos este año. Y el litio y el cobre van a aumentar la demanda por razones obvias. Hay que recordar también que se piensa que al 2050 vamos a tener, digamos, una gran cantidad, entre algunos dicen 2 millones, otros dicen 10 millones de torres aerogeneradores, y eso más o menos va a generar un consumo por cada torre del orden de 4 hasta 10 toneladas, digamos, dependiendo de los megas. Y eso entonces va a empujar la demanda de cobre a la derecha prácticamente alrededor, digamos, de unos 10 millones de toneladas de cobre fino, digamos, adicionales. También realmente podemos decir que en el caso específico de las proyecciones de la Comisión Chilena del Cobre, indica de que la demanda obviamente va a estar supeditada específicamente a los vehículos eléctricos y también las energías renovables, y ahí aparecen todos los datos que ustedes pueden estar observando. Y se estima entonces que la demanda de litio va a aumentar 40 veces para el 2040. Esto en realidad es una información que se sacó hace 2 días, justamente de una información de una revista especializada, y eso tiene mucho que ver y justifica todo eso precisamente por la competencia que hay respecto a la fabricación de vehículos. Ahora entonces, ¿cuál es el tema como una oportunidad? Es el momento de industrializar nuestras riquezas minerales. Entonces, hace 25 años, la región en general tenía cerca del 40 o 42% de fábricas e industrias acá. Pues se empezó con modelos económicos en general de exportar materia prima y perdimos esa capacidad, y hoy día anda bordeando cerca del 20 o 21% en sacrificio, digamos, de los países, y hoy en día toda la industrialización de China ha aumentado. La fábrica del mundo es China hoy en día. Bueno, ¿cuáles son las amenazas? Son muchas, porque hoy día, digamos, hay muchos proyectos en estos momentos que se han acelerado. Ustedes pueden observar algunos, solamente he citado algunos, que está en Canadá, en yacimiento de Manitoba. Está también en Francia, que es un yacimiento geotérmico, que lo explicó muy bien el colega. Está también distintos países de Europa, incluyendo España, en el cual todos tienen ciertos yacimientos que han empezado a acelerar todos los proyectos para que efectivamente comiencen a producir a la brevedad. Entonces, los precios entonces del litio van a aumentar y van a seguir justamente, no hay ninguna posibilidad de que bajen, a diferencia que todo, digamos, la autoridad de China está indicando de que se está poniendo de acuerdo con todos los productores para que los precios por lo menos se queden razonablemente constantes. Bueno, obviamente hay peligro de sustitución de las baterías, por razones obvias. Y hay otro aspecto también, que la crisis eléctrica que en estos momentos sufre China,
Ustedes saben de que hay una provincia en la cual prácticamente alrededor de un quinto de todas las baterías está con serios problemas y ha tenido apagones. Y hoy día se viene el invierno muy fuerte en China y eso va a acelerar también la demanda de la calefacción, implica una demanda de la parte eléctrica y por lo tanto lo más probable de que muchas fábricas de baterías que tiene y obviamente también automóviles o vehículos eléctricos van a impactarse. En fin, después, digamos, hay otras amenazas que voy a ir bastante rápido. La probable inflación, que eventualmente también podría tener una inflación mundial. La caída de la moneda china, fíjense que es muy importante, que empezó a comprar en yuan y antes compraba en dólares y derivado de que la moneda china ya no es tan fuerte, entonces eso implica que los expertos están indicando de que China va a entrar muy rápidamente en una recesión y como es un gigante, obviamente va a ser muy difícil moverlo para que nuevamente vuelva, a pesar de todos los beneficios que el Banco Central que tiene en estos momentos está inyectándole una serie de recursos al mercado. El boom del litio en estos momentos con las actuales tecnologías se piensa que son alrededor de entre 15 y 20 años. Es decir, por eso debemos nosotros con los actuales yacimientos acelerar la producción porque nosotros en estos momentos hay mucho desarrollo tecnológico en el cual las baterías actuales van a ser reemplazadas por otro tipo de tecnología. ¿Y qué tenemos que decir entonces los que trabajamos en la minería? Tal vez pueden existir otro tipo entonces de desafíos con otro tipo de minerales o metales, es decir, cambio estratégico entonces de la exploración. Bueno, la oferta y demanda, la incertidumbre, la especulación y todo eso entonces va a impactar rápidamente en digamos, en la fabricación y también en el precio del litio a futuro. El efecto precio, como ya le había mencionado, va a generar que muchos yacimientos que eventualmente tenían concentraciones muy pobres se hacen rentables. Entonces, pero la oferta en estos momentos, la demanda crece a la oferta que hay actualmente, por lo tanto, hay una demanda insatisfecha y eso es lo que nosotros tenemos que tomar en consideración. La electromovilidad y la energía renovable y junto, obviamente, a la transición energética que hay en el mundo para descarbonizar todos los procesos productivos, no tan solo de la minería, sino en general de todo, entonces va a acelerar entonces un consumo voraz de todos estos tipos de minerales. Entonces, también hay otro aspecto que es una amenaza, que es el fantasma de las nacionalizaciones. Y ya empezó con México. Ya entonces está nacionalizando el litio, digamos, el presidente de México. Bueno, la fuente de litio lo voy a pasar porque obviamente fue una explicación muy Manuel, tienes un minuto. Ya. Y solamente quería indicarle para que ustedes vean los costos que hay ahí, en el cual, dependiendo del origen, ustedes observen ahí que para pegmatita, y dependiendo, digamos, el rango que tienen ustedes, si es carbonato o si es hidróxido de litio, ahí tienen entonces los costos, que es lo más importante que para que ustedes vayan observando que obviamente esos yacimientos tienen ciertas ventajas. Voy a pasar entonces a la producción mina por razones de tiempo. La producción de oferta también de litio, ya les dije ya que realmente va a ser muy fuerte. Ahí observen, voy a hablar un poquito de mi país, en el cual al 2050 vamos a tener cero, entonces neutralidad, y eso en estos momentos hay una política nacional minera para que en cada año nosotros podamos entonces tener, digamos, reemplazar todas las energías fósiles. Ahí observen ustedes que en estos momentos hay una gran cantidad de inversión en energías, en una energía renovable en Chile, cerca de alrededor de 70 y tantos millones, billones de dólares y por eso mismo. Y estoy terminando entonces para que vean las distintas energías que en estos momentos hay y qué tipo de metales y minerales necesita para cada uno, expresado en kilos por megawatt. Ahí está el litio y obviamente es importante, el cobre es muy importante, como lo pueden observar, y hay otros elementos también que ustedes pueden visualizar.
Del mismo modo, entonces, está, digamos, los minerales utilizados en los vehículos eléctricos. Con eso estoy terminando. Y esa figura es la que ustedes entonces tienen que tomar en consideración para que eventualmente, estratégicamente, digamos, los programas y los planes de exploración comiencen entonces a apuntar a un foco importante para que tengan un cierto valor para el país. Conclusiones finales, ya no es una opción, sino que es una obligación explotar y desarrollar entonces el litio por el futuro de cada país. Las reservas económicamente explotables de Chile, Argentina y Perú representan una gran cantidad y podríamos perfectamente entonces poder al menos modificar el precio. Solamente se requiere de voluntad interna. Hay otro aspecto de que tradicionalmente los países trabajamos como islas y no de manera cooperativa. Si pudiéramos realmente trabajar de manera cooperativa, caramba, que podría ser distinto entonces el escenario. El valor económico, ya les mencioné, del litio es casi 10 veces, digamos, lo que corresponde, digamos, al cobre. Y en estos momentos podría indicarle a ustedes de que es urgente, digamos, contar con una política pública para apoyar a la industria del litio. Política pública, muy importante. Y termino indicando de que tradicionalmente cuando el precio sube, los distintos gobiernos entonces se les acelera, digamos, entonces aumentar los distintos royalties. Y eso implica, y sugiero yo, como está ocurriendo en mi país, buscar ese punto de equilibrio en el cual se maximice la recaudación fiscal por un lado y por el otro lado la rentabilidad justa del inversionista. Muchas gracias. Gracias. Augusto, por favor. Adelante. Ok, bueno, gracias. Tenía una, no sé si la tiene en la presentación, pero en verdad me la han dejado muy fácil, porque ya los dos se han explayado y en verdad son más expertos que yo. Yo voy a hacer un disclaimer, como abogado, bueno, tengo que hacerlo primero. No soy un especialista en litio, ¿no? Además vengo de un país, el Perú, que es un país cuprífero, es un país aurífero, es un país argentífero y es un país zinquero. No sé si somos un país, ahí lo dejo con la pregunta de cómo le diríamos si fuéramos un país de litio. Yo todavía no lo sé. Bueno, lo que voy a presentar es un poco en lo que termina la presentación anterior, ¿no? El tema de la gobernanza regional, ¿no? Y cómo o por qué llego yo a este tema, ¿no? Ustedes dirán, bueno, ¿por qué llega a esta posición? Y la verdad es cuando yo llego al ministerio, y esto, digamos, es una cuestión anecdótica, yo entro a trabajar al Viceministerio de Minas y durante el año y medio que estuve, entre los tantos temas que me tocó con el equipo abordar, conflictos sociales, cambio de ley minera, otorgar licencia de construcción, cierre de Congreso, pandemia, ¿no? Había un tema que sonaba mucho, ¿no? Que era el litio, el litio, el litio. Y efectivamente había un proyecto de litio en Puno. Yo mismo viajé a Puno, hablé con el gobernador regional en ese momento y la verdad que sí había un interés, pero nunca se concretó, por lo menos en ese momento conmigo en el ministerio, que teníamos unas reservas probadas, ¿no? Que económicamente fuera viable el proyecto. Entonces, la verdad, con toda esta otra problemática que tenemos en el país, con todo este sector minero tan importante y relevante para el país, siempre venían voces de hay que declarar estratégico el recurso porque lo está haciendo Chile, porque ya lo hizo Chile, porque lo hizo Bolivia. La verdad, yo no encontré las razones para impulsar ello y creo que hay que tomar las cosas con cautela. Tiempo después, sí he visto que han sacado una ley de recurso estratégico del litio. También lo dejo como tarea para los que quieren ser expertos en litio, que me digan dónde está la estrategicidad de esta norma, ¿no? Yo hasta ahora, en el Perú no hay un desarrollo de litio, no existe todavía, ¿no? Dicho esto, me voy a ahorrar toda la primera parte de la presentación, porque ya esto lo han explicado, ¿no? Está muy claro dónde está la producción hoy en día
y principalmente tenemos que el triángulo del litio es muy importante, esta zona de Chile, Bolivia, Argentina, eso sí es real. De las reservas, yo he visto algunas fuentes donde también el triángulo de litio sigue siendo súper importante, inclusive Bolivia ha encontrado con la ayuda de un país del primer mundo este potencial. No lo he encontrado nacionalizando el litio, lo he encontrado apoyándose en un país industrializado que los ha ayudado en eso. Bueno, las reservas que están al lado izquierdo, ¿no? Nuevamente vemos la importancia de Latinoamérica en este tema, ¿no? Sobre todo el triángulo de litio, ¿no? Y ahí no está el Perú, más bien, si vemos en las reservas, está México. Y los 4 juntos apuntan casi al 50% de las reservas, ¿no? O sea que son económicamente viables de ser llevados a una operación minera. Y la demanda está claro, ya lo explicó el expositor anterior, ¿no? Me parece que está claro por dónde va. El tema de la transición energética, sobre todo, energías renovables, ¿no? Está clarísimo que el litio es importante, pero ojo, también lo es el cobre. Y todavía no hemos terminado de desarrollar toda la cartera de cobre que tenemos, y en el Ministerio tenemos una buena cartera, la hemos tenido y ahora se sigue teniendo. Entonces, el tema de la gobernanza, ¿no? Y esto fue un poco lo que me tocó a mí en esos tiempos en el Ministerio, mirar, analizar con el equipo que yo tenía, ¿no? Entonces, oye, a ver, vamos a ver qué está haciendo los otros países con el tema del litio, ¿no? Rápidamente, ¿qué hizo Chile? Chile declaró este recurso estratégico, lo sacó de la parte concesionable, pero lo hizo el año 79. Y lo hizo por otras razones, no por la estrategicidad comercial que tiene el litio hoy en día, con el cambio climático, con las energías renovables, con la electromovilidad también, sino lo hizo por razones de armamento, por razones de defensa nuclear. Era otro tema, ¿no? Y por eso lo hizo el gobierno militar, ¿no? En esa función, y eso le sirvió a Chile para dar algunas concesiones o unos contratos especiales a SQM y al Albemarle, que han hecho que Chile realmente llegue a producir litio y sea una potencia, como lo ha presentado también el profesor al comienzo, ¿no? ¿Qué hizo Bolivia? Bolivia en el 2008 nacionalizó el litio, ¿no? Y dijo, el litio, yo voy a hacer toda la cadena, ¿no? Yo me encargo desde sacarlo hasta producir baterías, creo que hasta autos querían hacer. Hasta el momento que estuve yo en el ministerio habían pasado 13 años y que yo sepa, Bolivia no había producido litio. Entonces, creo que era un poco sentido común decir, bueno, por ahí no hay que ir, ¿no? Es lo que yo creo, ¿no? Yo en eso soy un poco pragmático. ¿Qué ha hecho el Perú? ¿No? Como le decía, hace ese momento muchos sonaban, hay que hacer estratégico, ok, yo creo que hay que trabajar todavía con el cobre más y otros recursos y otras exploraciones que tenemos de oro, de plata. En ese momento no impulsamos este tema, pero sí, antes de que terminara el gobierno anterior, en julio del año pasado, el Congreso anterior dio una ley. Yo he tratado de buscar la exposición de motivos de esta ley. No la encuentro. Si alguien la encuentra, pago por leerla. Quiero ver dónde está la estrategicidad de este recurso para el Perú hoy en día. Tenemos muchos otros temas. No hemos resuelto la producción de cobre del Perú. La transición energética va a requerir el 50% más de cobre de acá al 2030, ahorita. No resolvemos el problema de conflictividad ahí y estamos pensando en un recurso que sí es importante, yo no lo niego, pero estamos haciendo leyes en el Congreso para la estrategicidad de algo que no tenemos. La verdad que a mí me queda un poco de dudas a veces de la parte política, ¿no? La parte que uno siempre dice, no sé cómo funciona, ¿no? México, ¿qué ha hecho? En el momento que yo estaba en el ministerio no había hecho nada, luego encontraron este depósito, ellos tienen un depósito con reservas, y lo que ha hecho México es, en abril, ha nacionalizado el litio, ¿no? Y el canciller que estuvo por acá también hace unos días, yo leí que se fue a Bolivia y dijo, nosotros queremos copiar el modelo de ustedes. Yo digo, veremos en 14 años cómo les va. Argentina, ¿no? Porque en Bolivia en 14 años yo no he visto ni un avance todavía. Y Argentina, bueno, Argentina es otro tema, ¿no? Argentina legalmente funciona distinto a todos los otros países, ¿no? Tiene un sistema federal, estilo Estados Unidos, ¿no? Donde cada provincia, en este caso, funciona como un estado y tiene su propia normativa para el tema minero. Y curiosamente,
el presidente de Argentina estuvo hace unas semanas, leí esto en una universidad en Nueva York, me parece que fue, y esto ha sido hace 2 o 3 semanas, y dijo que el futuro de la minería es el litio y entonces hay que considerarlo un recurso estratégico. Por supuesto que a todas las provincias de Argentina se le han parado los pelos de punta, ¿no? Hablé con un ex viceministro de Minas de Argentina que estuvo en la misma época que yo. Me dice, la verdad que no sabemos cómo se va a comer esto que ha dicho, porque incluso las provincias dicen, oye, ¿qué hace el presidente hablando de esto cuando ni siquiera ha hablado con nosotros, con las provincias, de qué se va a hacer con el litio, ¿no? Entonces, esto es más o menos la gobernanza del litio en la región, un punto de vista de lo que es constitucional, legal, institucionalmente, y vemos que el que ha podido avanzar más en estos es Chile, como les digo, gracias a estos contratos con esas empresas privadas, que fueron las que llevaron adelante la producción que está ahora gozando. Y en el caso de Argentina, porque algunas provincias sí han impulsado directamente el litio, no por lo que el presidente ha dicho hace 2 semanas, a eso porque ya venía de antes. Y para terminar, ¿no? Algunas consideraciones para el Perú. Bueno, yo creo que para el Perú, en verdad, el marco legal que hemos tenido en general nos ha permitido desarrollar minas de talla mundial. Creo que tenemos normas que han permitido lo que hemos visto en los últimos 25 años, generar recursos a favor del país para cerrar brechas, para hacer infraestructura, cosa que es donde yo creo que está el gran problema, que hasta ahora nadie lo toca y seguimos hablando de la minería, pero nadie toca. ¿Y qué se está haciendo con todos los recursos que no se invierten en hacer infraestructura, en cerrar brechas, que solo se gasta el 60% de lo que se transfiere a las regiones y del 60% que se gasta, gran parte se gasta mal, ¿no? Una poca exploración, sin duda, ¿no? Se habla mucho de la riqueza geológica del Perú, en los Andes, pero lo cierto es que hay poca exploración, y acá los ingenieros no me dejarán mentir, en temas de litio, en temas de toro, en temas de uranio, ¿no? Creo que hay temas que no se han explorado realmente, ¿no? Entonces habría que revisar todo eso. Hay poco conocimiento y poca información de litio. Sí, yo creo que no hay expertos realmente en el Perú, no somos expertos en litio, sí en cobre, en plata, en oro, pero tenemos que desarrollar, si queremos pensar en esto, bueno, hagamos investigación, hagamos inversión en las universidades para que se investigue más, para informarnos más, pero no comencemos a hacer las leyes o a hacer regulaciones para algo que todavía no es concreto, ¿no? Yo creo. Y lo concreto para desarrollar gobernanza es que no tenemos ningún desarrollo minero de litio en el Perú, ¿no? Tenemos este hallazgo, sí con unos recursos, sí importantes pareciera, pero hay que dejarlos que terminen. Y algunas consideraciones mundiales, bueno, sin duda cada vez existe mayor demanda mundial, eso ya se ha explicado, pero ojo, también la oferta tiene el potencial de crecer e impactar el precio. ¿Ok? Y hemos visto lo que nos han mostrado también los dos expositores anteriores, ¿no? Están creciendo los potenciales de recursos y reservas en otros países, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos creer hace 2 años o 3, no va a ser igual en 2 o 3 años, ¿no? Entonces, tampoco vivamos el sueño. Esto me hace acordar a mí, creo que todos los que estamos en el mundo de minería hemos escuchado hablar de la leyenda del Dorado. Han escuchado hablar de la leyenda del Dorado, ¿no? Que es esta leyenda de buscar el oro en una zona de Sudamérica, en Colombia. Lo cierto es que nunca se encontró esta ciudad donde la gente salía prácticamente vestida en oro, ¿no? Que creo que nunca se encontró. Bueno, no perdamos tampoco creo que la visión ni los pies en la tierra. Mayor interés va a haber por financiar proyectos, sin duda, por la seguridad energética, y ahí los países industrializados nos pueden ayudar, creo que podemos compensarnos. Y las cadenas de minerales van a ser más importantes sin duda y por eso ahí creo que tenemos un rol nosotros, ¿no? Con el ESG y lo que sí tenemos que tener claro es esto último, ¿no? Las ganancias de la industria del litio provienen de una larga cadena de valor. Entonces se requieren muchas inversiones. No es solamente extraer, en este caso, roca, porque estamos hablando de un depósito con unas características. Y con esto ya voy terminando, ¿no? Algunos temas generales. A ver, para gobernanza de políticas públicas en relación al litio, ¿qué necesitamos hacer? Yo creo, ¿no? No antes de pensar en normas, leyes, que bueno, es una forma también a veces de hacer las cosas, pero en este caso creo que tenemos que incentivar la prospección y la exploración. Si queremos que el Estado haga algo, que le dé más recursos a Ingemet para que haga más prospección y que facilite los trámites de exploraciones para que las empresas privadas exploren mejor, ¿no? Predictibilidad y seguridad con las normas. Todavía creo que tenemos muchos problemas en otros proyectos de cobre, oro y muchos que no mejoran la normatividad. Mejoremos las normas para que también otros metales como el litio y otros también se puedan desarrollar.
¿no? Las buenas prácticas, las inversiones sostenibles, busquemos inversiones, las prácticas de gobernanza de otros países que han hecho, hay que mirarlas, no solamente emocionarse con lo primero que uno escucha y hay que declarar estratégico. ¿Por qué? No sé, porque todo el mundo lo hace. Creo que hay que tener calma a veces, ¿no? Y analizar todas las alternativas, ¿no? Si queremos más bien pensar en la industria del litio, más que pensar en declarar la estrategicidad del litio, yo diría, vayamos analizando si hacer una zona especial de tratamiento para captar inversiones a que produzcan baterías, ahora que la geopolítica del mundo está haciendo que quizás migren los lugares de inversión de algunos productos en el mundo. Conclusión. Ramos. Bueno, con esto cierro. No está el litio ahorita en el Perú, de los minerales críticos para la transición. Ahora solo tenemos un hallazgo que es Macusani. Se presume que habrían otros, pero se presume. Y de la cartera de proyectos de construcción que tenemos en mina, ojo, 43 proyectos que tenemos esta cartera, que todo el mundo habla, 53.000 millones de dólares, solo hay uno de litio. Y de la cartera de proyectos de exploración, 63 proyectos que tenemos ahorita en el Perú, no hay ninguno de litio. Gracias.